inactivos, están en proenzimas. Y estas proenzimas, que son enzimas que van a tener su función proteolítica, descomponer las grasas, los hidratos de carbono, se activan ¿dónde? En el duodeno. Ahora, ¿por qué se activan estas enzimas ahí en la célula pancreática? Porque hay destrucción de... No, ¿por qué se activan? O sea, lo único que se sabe es que ¿cómo son? ¿Dónde se producen estas enzimas? Bueno, dentro de la célula... Si yo le digo dónde se produce el cemento, usted me va a decir allá en la fábrica de cemento ya. ¿Cuál es su mecanismo de producción del cemento? Ya, sí, porque no voy a entrar yo al pasillo. A mí me dijo ahí en el pasillo, como sabía, tenemos una cirugía revisional y todas esas cosas, y te voy a ir preparando, pero no voy a ir yo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuál es la materia prima del cemento? El clinker, un montón de cosas, piedras y todo eso. Aquí, ¿dónde se producen las enzimas? En el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, ¿no es cierto? Y de ahí en el citoplasma se van apegando ¿y por qué mecanismos son liberados estas proenzimas? Exocitosis, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Entonces, estos salen en forma inactiva. Ahora, ¿por qué se activan estas enzimas ahí? Trixina, quimiotrixina, trixinógeno y todo lo... Eso es lo que no se sabe, Diego. Eso es lo que no se sabe. Esa es la discusión de las pancreatitis. Entonces, si estas enzimas producen esta hidrólisis, qué sé yo, vaporilización de las grasas, todo eso, imagínense si se activan en el páncreas. Eso es lo que pasa en una pancreatitis. Eso es lo que pasa en una pancreatitis. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las teorías? ¿Se acuerda? ¿Cuáles son las complicaciones de la colelitiasis? ¿Cuáles son? Agudas y crónicas, ¿no es cierto? Entre las agudas está la colecititis, pancreatitis, coledocolitiasis, pancreatitis y todas esas cosas. ¿Y qué más, Diego? ¿Qué más? ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? Primero que nada, la biliar. La de origen biliar. Por eso es que pedimos una ecografía y vemos si es de origen biliar. Después... sería la segunda, la de origen alcohólico. Ya, después, Lili. ¿Ah? Alcohólico, ya dije. ¿Y qué otra? ¿Ah? Sí, es muy fácil decir idiopática. Hay 60 causas más o menos de pancreatitis, pero la más frecuente que manejamos nosotros son, ¿cuál? Los triglicéridos. ¿No es cierto? Los triglicéridos, lo más frecuente. ¿Ya? Una vez diagnosticamos pancreatitis, Jennifer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es la definición de pancreatitis aguda entonces? Es un proceso inflamatorio del páncreas, no infeccioso. ¿Cuál es el siguiente paso? Que todos los días lo vemos aquí. ¿Cuál es el siguiente paso, Diego? ¿Ah? No. ¿Cuál es el siguiente paso? Determinar si son de la Católica, de la Gabriel, determinar... ¿no es cierto? endoscópica. Ya yo tengo una pancreatitis aguda. Ahora, ¿qué tengo que determinar? No. Digamos que una pancreatitis aguda de origen biliar. Ya, de origen biliar. Ahora, ¿qué más tengo que ponerle? Apellido. ¿Ah? La diferencia entre esta cama y la 169. La 109. Clasificar la pancreatitis. ¿Y cómo voy a clasificar la pancreatitis? Y eso es lo que tienen que aprender ustedes. ¿Cómo voy a clasificar la pancreatitis? Se puede clasificar por la tomografía, Imagínense por la si clínica. la clínica y cómo se clasifica la pancreatitis.
¿Cómo puedo? Leve, moderada, grave. lesión al- Hoy se ha la vuelto a la lesión al misma tejido, clasificación de antes. Leve, moderada, grave. Moderadamente grave. Hay un montón de clasificaciones. Lo que nos trata de decir es la gravedad. ¿Y cómo voy a determinar la gravedad de una pancreatitis? ¿Cómo voy a saber qué es leve? ¿Qué significa leve? Que hay una alteración en los laboratorios, pero no hay clínica, hay una repercusión. Yo lo comparo, ¿cómo lo compara Diego? ¿No es cierto? Como un politraumatismo en el paño. Si el policontuso es leve, la activación de las enzimas producen lesiones mínimas en el parénquima hepático, edema, ¿no es cierto? Entonces va a ser una respuesta autolimitada y el paciente va a recuperar así. Probablemente en una semana esté con o sin tratamiento. Pero si esa agresión, si esa activación de las enzimas destruye más células, produce más isquemia, necrosis y produce mayor repercusión local con colecciones y repercusión sistémica, ¿por qué? ¿Por qué produce eso? La repercusión sistémica. Ajá. ¿Ah? Por infección. No hay infección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un manacito que un sopapo, ¿ya? Si le doy un manazo, ¿cómo va a ser la reacción inflamatoria? Leve. Y si le doy un puñete, entonces, ¿qué pasa con la reacción inflamatoria? ¿Qué hay en la reacción inflamatoria? Pero, ¿cuáles son los mediadores inflamatorios? Eso es lo que quiero que me... ¿No es cierto? Todo un mecanismo, ¿no es cierto?, de liberación de esos mediadores de la inflamación. Y esos mediadores de la inflamación, ¿no es cierto?, responden a las lesiones locales del páncreas y también tienen... ¿Qué hace la inflamación? ¿Para qué sirve la inflamación? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Para qué se produce ese proceso inflamatorio? ¿Para qué creen que se una alarma ya, pero le ponemos un sensor, ¡ting! ¿Pero para qué me sirve? Para que lleguen las defensas. Entonces hay una serie de mecanismos: vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, intercambio de elementos formes, para ir a reparar eso. Pero esa intensidad de la inflamación en el puñetazo es mayor. Y eso va a afectar a todo su organismo, no solamente localmente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se vuelve más grave la pancreatitis y se puede volver moderada y grave. Entonces, ahora mi desafío es saber cómo voy a saber si es... Ya yo le he dado todo el pantallazo. ¿Cómo voy a saber si es leve, moderada o grave? Y la clínica, ¿qué tomo? ¿Qué hicieron los autores? ¿Qué hizo Ransom? Que es uno de los precursores. ¿Qué hizo Ransom? ¿Qué hizo Ransom? ¿Qué hizo Ransom, Diego? Considéralo. Hable, a ver usted, ¿qué cree? Está bien, por la clínica. El manazo va a tener una clínica leve. ¿Estás respirando bien? ¿Tienes dificultad? No tienes dificultad. ¿Estás orinando bien? ¿Tu barriguita está hinchada? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Me estoy dejando entender? Me estoy dejando entender cómo la gravedad me puede afectar múltiples órganos. Pero yo lo que no quiero es que se aprendan de memoria que afectan múltiples órganos. Quiero la fisiopatología. ¿Cómo es, Diego? ¿Cómo afecta la pancreatitis aguda grave al aparato respiratorio? Estos mediadores químicos, ¿no es cierto?, ¿qué hacen en la membrana alveolo capilar? ¿Para qué sirve el pulmón? ¿Ah? Hematosis, ¿no es cierto? Intercambio de... Entonces,
Si estos mediadores químicos están circulando en toda la circulación, ¿qué efecto tienen a nivel de la membrana alveolo capilar? Si son proinflamatorios. Aumentan la permeabilidad. ¿No es cierto? Va a haber alguna alteración en el intercambio gaseoso, va a haber liberación de plasma, de exudado y acumulación de líquido en el espacio intersticial, ¿no es cierto? Si la inflamación es severa, el paciente va a tener traducción clínica ¿no es cierto? Va a empezar a respirar mal, va a tener estertores, va a tener... Entonces, ¿qué me va a sugerir eso? Usted dice, con la clínica, eso es la clínica, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que le pedimos gasometría, le pedimos... No, es que ¿saben por qué no voy a entrar? Esa paciente que vimos de la manga gástrica, ¿ya? O sea, la indicación es hacer un bypass, ¿ya? O sea, ¿qué es un tupé? Agarran el fondo gástrico. Ya, y si tiene una manga, ¿tiene fondo? Ese es el detalle, no entendí. Ya, por eso le digo, es que como de exprimir naranja querramos sacar limonada. O sea, entonces entrar, la doctora Laura no quería entrar a exprimir naranja para querer sacar limonada no existe. O sea, hay que hacer un bypass, la paciente tiene reflujo. Entonces, ya, sigamos viendo. Entonces tenemos trastornos respiratorios. ¿Se cansaron? ¿No? O ya se le agotó las neuronas. Entonces, ahora usted me va a decir fisiopatológicamente qué pasa a nivel renal. ¿Qué podría pasar con estas enzimas a nivel renal si el paciente está secuestrando, hay aumento de esa permeabilidad capilar, hay extravasación de líquidos al intersticial? ¿Qué va a pasar con los riñones? ¿Pero por qué? Entonces hay disminución de qué? De la bulimia. Le va a llegar menos cantidad de líquido al riñón y eso se va a traducir clínicamente en todo lo que ustedes saben. El paciente va a dejar de orinar, el paciente va a subir su urea, creatinina, va a empezar, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? A nivel local va a haber extravasación de líquido. Esas enzimas que se han activado en el páncreas, ¿no es cierto? También van a ir a producir lisis celular en la cavidad abdominal. Y sobre todo lo tienen. ¿A dónde? Sobre todo los hepatocitos. No tanto los hepatocitos, sino que en la cavidad abdominal hay un tejido graso y como tienen estas enzimas activadas que también van a metabolizar ¿cómo se llama? Van a metabolizar los lípidos. ¿Qué pasa en la cavidad abdominal? ¿Dónde hay grasa en la cavidad abdominal? ¿Qué serosa? ¿Dónde hay grasa? Todos entran al quirófano y ven, ustedes, ¿dónde? Epiplón, todo es tejido graso. Entonces ahí las enzimas van a producir necrosis y van a producir que el calcio vaya y repare esas lesiones. Cuando uno abre una pancreatitis va a haber estas lesiones que se llaman citoesteatonecrosis, así como granos de arroz, ¿ya? Y esos son depósitos de calcio. ¿Están sus alumnos? Sí. Que vengan. Yo pensé que estaban entrando conmigo. ¿Ya? Saludaron. Ya se están en la plaza la profesora. Ya, entonces, citoesteatonecrosis. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Él es Emilius. Bien.
bienvenido, Gabriel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ve que este proceso inflamatorio ha producido una repercusión sistémica, no solamente a nivel local. Entonces, usted, Jennifer, me dijo, ¿cómo voy a determinar si la pancreatitis es leve, moderada y grave? Ahora dígame, ¿cómo voy a determinar? Ahora mismo aquí. Pero ¿cómo voy a determinar? Bueno, por si el paciente. ¿Cómo voy a saber si él está respirando 25 veces por minuto? Hay que calcular su frecuencia respiratoria. ¿Y qué le voy a poner? Oxigenación. ¿Qué le voy a poner a esa? De 25 a 30, ¿qué le pongo? ¿Un puntaje? ¿Le pongo leve, moderada, grave? ¿Qué le pongo? Si solo es esa repercusión. Ajá. Y por ahí su creatinina está elevada. Por ahí ha habido hemólisis, porque también destruye los glóbulos rojos. Su hematocrito, hemoglobina está baja, ¿le pongo algún puntaje? ¿O a mi criterio le pongo moderada o grave? ¿Qué pasaron con los autores entonces, Diego? Explíquele. Si daban eso, ¿no? La repercusión sistémica Ajá. y se evalúan. Pero ¿qué aparecieron qué cosa? Porque lo que usted dice, ¿no es cierto?, es lo que nos pasa todos los días a todos los médicos porque no aplican protocolos. Yo vengo y lo veo respirando 20 veces. Él viene y lo ve respirando 25. Y yo digo, sí, es moderadamente grave. Viene otro y dice, no, la parte respiratoria está bien. Entonces es muy subjetivo. Entonces, ¿qué hicieron los autores? Por tiempo. ¿Ah? Determinaron un tiempo. Nada. ¿En laboratorio? ¿Qué hicieron los autores? O sea, para que todos hablemos el mismo idioma, se determinaron en un consenso en Atlanta y se determinaron score, escala. Por eso Ransom hizo los índices de Ransom, ¿qué son? Para determinar la gravedad y el pronóstico de la pancreatitis aguda. Para que él, ella, todo el mundo venga y vea. Por eso le decía, ¿cuánto de puntaje le doy? ¿Y cuáles fueron los criterios de Ransom que estableció al ingreso? A ver, ¿cuáles son los criterios de Ransom? Los básicos que ya ahora no se los utiliza mucho. ¿Cuáles son al ingreso? Diego. Se considera la edad. La edad. Entonces, ¿edad mayor a cuánto? A 40 años. No, 55. Ya, aquí está. ¿Y por qué, Jennifer? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ransom de locura agarró y dijo 55 años? Tienen menor hipertensión. ¿Ah? Tienen menor hipertensión. Más o menos, digamos, pero ¿qué hay más a los 55 años? Pues uno se vuelve hipertenso porque ustedes lo hacen renegar porque no estudian, digamos. Entonces el paciente tiene mayor enfermedad, tiene insuficiencia cardíaca, tiene hipertensión, tiene diabetes. Entonces es como comparar un auto nuevito a un auto viejo. Si le dan una pancreatitis, obviamente va a ser mucho más grave en un paciente que tiene enfermedades de base. ¿Qué otro parámetro? Para que lo estudiemos, ya sabe Jennifer. ¿Qué otro parámetro? La frecuencia respiratoria. Nada. ¿Qué tiene que ver la glicemia? Por la insulina. O sea, para ver si ya está La dañada la producción célula. endógena. Entonces, si la fábrica produce insulina y el páncreas se destruye más, no me va a producir insulina y me va a elevar la glicemia. ¿Qué otro parámetro más? Ya, y la leucocitosis, ¿qué es? ¿Mayor a cuánto? Entonces, eso refleja un proceso inflamatorio, una respuesta inflamatoria. Y le dio un puntaje. Después, La transaminases. ya lo que usted decía, la repercusión hepática. ¿Qué más?
A las 48 horas, ¿cuáles? Se le hace otros controles. El calcio, ¿sabemos por qué baja el calcio o no sabemos por qué baja el calcio? ¿Ah? Ya hemos dicho qué lesiones se producen de saponificación de las grasas y el calcio va a reparar y hay una hipocalcemia y le da un puntaje. ¿Qué más? ¿Hace hematocrito hemoglobina o no? Sí. ¿Hace gasometría? ¿Ya sabemos por qué se altera o no, Jennifer? ¿Sí? Entonces, esa es la pancreatitis. Entonces, hoy los autores han sacado Apache, han sacado ¿qué otros esfuerzos? Atlanta, han sacado tomográficos, por ejemplo, que ahí lo tenemos, que se lo he hecho hacer a estos jóvenes, porque yo lo he pagado eso, yo lo pagué, ahí, ¿qué se llama eso? La clasificación de Baltasar, porque le dije, vean, miren la tomografía y vayan y clasifiquen, ¿ya? Eso es hablar de medicina. Entonces, si yo tengo un paciente de 32 años, si tengo un paciente que no tiene derrame, secuestro de líquido, que no tiene, entonces yo lo catalogo como una pancreatitis aguda leve de origen biliar. ¿Cuál es el tratamiento? Autolimitado. Dieta, suerito, no se le da antibiótico porque no es. ¿Alguna pregunta? ¿Desde cuándo se le da antibiótico? Se considera que nunca, pero todo le damos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa en las pancreatitis agudas, para finalizar pancreatitis, en las pancreatitis agudas graves? En todas hay leucocitosis. Entonces, el páncreas va a sufrir primero isquemia, necrosis. Esa necrosis, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con esa necrosis? ¿Se va a infectar o no se va a infectar? Y se llama necrosis pancreática estéril o necrosis pancreática infectada. Se vuelve un absceso o termina haciéndose un pseudoquiste de páncreas. Esas son las complicaciones que puede presentar un páncreas. Y eso es lo que hay que determinar, en qué fase se encuentra el paciente. Y esos pacientes se manejan en terapia. Por eso yo me río de Janeiro cuando estos jóvenes me presentan y toditos los colegas dicen, es una pancreatitis aguda. El otro día me presentaron una con 70, ¿cuánto era? 70, 90, 80% de necrosis pancreática. Y la paciente estaba como nosotros. O sea, eso es mentira, ¿ya? Y le digo, ¿estaba en terapia? No, o sea, no existe, porque la clínica y la fisiopatología es esa, ¿ok? Y le dimos de alta, creo, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Yo tengo una duda. ¿Cuál? Te vas a ir a pasear en moto, ¿no ves? Y te tiran un puñetazo en el ojo. ¿Te vas a pasear en moto o esperar que te pase la inflamación del ojo? Entonces vamos a esperar que pase tu cosa del páncreas para sacarte la vesícula. Claro, agua, ¿no es cierto? Bien, Lili. Entonces, ya, no. Primero, vamos, no nos adelantemos, ¿no es cierto? Paciente entra con dolor abdominal, ¿ya? ¿Qué más? ¿Y qué más? Entra con ictericia y se le hace todo el protocolo. ¿Qué protocolo le hacemos? Pedir hemograma, bilirrubina. ¿La bilirrubina qué dieron? Ya, ¿cuántas? Dice que 8. ¿Cuánto? 2.7. Paciente sigue dolorido.
¿Ya? Entonces, si el paciente tiene ictericia, si el paciente tiene dolor, ¿qué puedo pensar? Y tiene bilirrubinas elevadas a expensa de la directa, ¿qué puedo pensar? Una obstrucción ¿de dónde? ¿Por qué de la vesícula? ¿Cuál es la vía biliar? Amir, ¿cuál es la vía biliar? Última vez. Intrahepática y extrahepática, ¿no es cierto? La extrahepática, ¿en qué se divide? Nada, aplazado todito. Principal y accesoria. La principal es la más fácil, ¿cuál es? Nada, ya, la principal. La accesoria. ¿Cuál es la más fácil? La accesoria. Cístico y vesícula. Y lo demás, derecho, izquierdo, común, colédoco, esa es la, ¿no es cierto? Esa es la principal. Entonces, un paciente que viene, ¿qué es la colelitiasis? ¿Dónde? Ya. ¿Y eso me produce ictericia? No, sáquenselo de aquí afuera, nunca más. Y eso es lo que se confunden siempre. Entonces, lo que me va a producir una ictericia probablemente sea una obstrucción de la vía biliar principal. ¿Sí? Y lo más frecuente, intraluminal, ¿cuál es, Jennifer? Litiasis. La segunda causa, intraluminal, dentro del conducto. Eso es de pared. ¿Me dejo entender? Este es el conducto. Ahorita lo que estamos obstruyendo nosotros aquí somos intraluminal, ¿no es cierto? Estenosis es de la pared, ¿ya? Y lo intraluminal, lo más frecuente es cálculo. La segunda causa, parasitosis. Los ascaris, ya que ustedes no se lo sacan y el chico le salían por la nariz, ¿no ves? ¿Ya? Cuando vayan al hospital de niños, vayan a ver, ahí van a ver que llegan los niños y salen vomitando ascaris y todo eso. Eso también se entra en los conductos. Entonces, usted tiene que ordenarse, ¿ya? El paciente ingresa con eso y le piden y la amilasa está elevada. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Ictérico obstructivo y una pancreatitis aguda. Es una pancreatitis aguda de origen biliar. ¿Qué hacemos? ¿Qué antecedentes tiene el paciente? Ha sido operado hace 5 meses de vesícula, ¿no es cierto? Ha sido operado. Entonces, ¿qué es lo que puedo pensar? Un cálculo residual, ¿no es cierto? O una lesión de vía biliar, porque tienen antecedentes. Uno utiliza elementos de cauterio, todo eso coagula, quema, y eso a veces puede lesionar el colédoco y estenosarse. Se le pide una colangioresonancia, menos invasiva, está libre. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, Diego? ¿Por qué le hemos pedido tomografía? Jennifer, ¿por qué le hemos pedido tomografía? Para ver su contexto, para poder... Pero, ¿y por qué a él no le hemos pedido tomografía? Mire, ahí está. O sea, porque el uno es morenito y el otro es blanco, ¿o por qué? ¿Por qué creen? O sea, acuérdense del manazo, ¿ya? Acuérdense del manazo. Si el manazo es leve, la lesión, el grado de la lesión celular. ¿no es cierto? Ahora con tanta violencia familiar, ni cuenta se dan que uno le pega a las mujeres, dicen, ¿no ve? Entonces es lo mismo, es leve, justifica. Si yo en mi concepto y en mi conocimiento sé que no tiene repercusiones, pero si es moderadamente o grave, van a haber colecciones. Y esa es la pregunta que le voy a hacer: ¿por qué le pidieron tomografía? Algo han debido encontrar para, dentro de todos esos parámetros, para pedirle la tomografía y evaluar lo que usted dice, si hay colecciones, si hay necrosis, pero ya sale fuera de lo de él, ¿correcto? ¿Por qué le pidieron tomografía?
Ya. También su coledo estaba dilatado. La tomografía no es para el coledo, es la colangioresonancia. ¿Por qué Diego se le pidió tomografía? Bueno, clínicamente estaba más irritable, había más dolor abdominal. Ya, pero tampoco es una indicación de pedir el dolor de una tomografía. Laboratorialmente presentaba una... Tampoco. O sea, si yo evidencio, ¿qué es lo que me interesa? Ver si hay desastre aquí, si hay colecciones, si hay necrosis. O si en la ecografía, si yo lo valoro a él y veo que el paciente está con un parámetro fisiológico alterado, como hemos visto ahí, que no está, entonces, ¿hay derrame pleural? ¿Su radiografía de tórax? No. ¿La ecografía qué dice? Muestra un ligero cambio inflamatorio en el páncreas, un colédoco levemente dilatado. ¿Se justifica la tomografía? Y de residentes me puteaban a mí cuando pedía tomografía en pancreatitis aguda leve. No, no se justifica. No se justifica, ¿es cierto? No se justifica. ¿Ya? ¿Y cómo está, don Alberto? ¿Nos vamos a la poli nomás? ¿Con qué medicación está? ¿Qué dice la tomografía? Hay leves cambios inflamatorios peripancreáticos, alteración grave en la región del cuerpo, no alternancia en colección. ¿No hay alteraciones laboratoriales? Hay leucocitosis persiste de 11.000. ¿Cuándo fue su último control? Fue el 13. El 3. Y fue por eso que le iniciamos antibióticos. Antibiótico. Ya, entonces lo dejaremos y pedimos mañana un control y ya está comiendo bien. Estaba, sí, además con dieta. No quiere darle. No me queda. Ya, usted se la va a vengar el artículo 20 de la aplicación. Ya, ahora le ha dado dieta ya, ¿ve? Bien. ¿En serio? Está en el casillero, doctor. El doctor Lin lo tenía. Ya, dígale al Lin que está en consulta que lo mande, ¿ya? Sí, sí. Yo, ahorita yo lo llamo a Lin. En su casillero está, doctor. Se lo podría hacer. Ya, sí, vamos, sigamos con él. Jennifer, rapidito, para que avancemos más rápido, ya usted lo conoce ese caso. Así, en ese esquema, don Antonio Pérez Aguirre, 63 años, derivado de Riberalta. El paciente es derivado de Riberalta con un diagnóstico de síndrome obstructivo, síndrome obstructivo Sí, y un no, lo estoy llamando, pero así que sea académico, que sea académico. El paciente es derivado de Riberalta porque en su centro él presentaba dolor en hipocondrio derecho, tipo cólico. Todos los pacientes vienen por dolor abdominal, dolor en hipocondrio derecho tipo cólico. De leve a moderada Ya, intensidad. ¿qué más? El paciente estaba con sus mucosas histéricas. Ya estaba con mucosas histéricas. Acude a su centro de salud en Riberalta, donde sus bilirrubinas salen bilirrubina total de 4.4. Ya, a expensas De la directa. de la directa. Eso se llama síndrome histérico obstructivo. ¿Cuál es el siguiente paso? A él se le programa para un LSP en el No, Riberalta. no, vamos aquí. O sea, no nos saltemos del primer piso al último. Se le hace una ecografía. ¿Y qué dice la ecografía? En la ecografía le diagnostican colelitiasis. ¿Y cómo estaban las vías biliares? Eso es lo que hablamos ahorita. Las vías biliares estaban levemente dilatadas. Ya, y allá le hacen la RCP. Y ¿Cómo al está? hacer su, ¿Ah? y al hacer su RCP no le pudieron extraer el cálculo porque estaba en el divertículo duodenal. Tenía un divertículo que le imposibilitó, entonces lo derivan y aquí empezamos a hacer las cosas bien. ¿Y qué se le pide? Acá se le solicita una colangioresonancia. ¿Dónde está la colangio? Muéstrele para que ellos aprendan. Ustedes tienen que hacer docencia y acostúmbrese desde interno a hacer docencia, ya, eso es una colangioresonancia. No me contesta, Lin. En consulta, doctor. ¿Y que se vuelven sordos en consulta o qué? No sé. Ajá. Ahí está, esa es la colangioresonancia. Y eso es la vesícula y el colédoco, ¿no es cierto?
dilatado, mire cómo dilatado. Y esto aquí negrito, ya, no es Mbappé, es un cálculo, ya, es un cálculo. Y él fue a una ya RCP y ¿qué pasó, Jennifer? Se le hizo la extracción del... Se le sacó el cálculo porque la RCP es diagnóstica y es terapéutica. En cambio, este es un método no invasivo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuáles son las complicaciones, Jennifer? Explíquele de la RCP. Puede haber una lesión instrumental que puede causar una pancreatitis. Una pancreatitis porque se inyecta contraste y se puede ir al Wilson. Y como se corta pueden haber hemorragia. Entonces tiene sus complicaciones. Y muchas veces el cálculo se sabe, como en él. Él tiene, ¿dónde está su colangio? Ustedes, alumnos, van a regalar, ¿saben qué? Porque no es nomás aprender gratis, aunque a nosotros no nos pagan nada. Aquí le va a hacer ahí para que pongamos, es el único hospital en el mundo que sacan debajo del colchón la... Esa es la que se ve, ¿sí? Esa es la que se ve. En cambio en esa aquí se ve que pasa, no hay. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Miren, delgadito, grueso. Vesícula hay, vesícula no hay. ¿No es cierto? Está delgadito y pasa. Y aquí se ve un cálculo, aquí no se ve nada. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir? Que el paciente probablemente también hizo un cálculo, pero lo parió. ¿Y a dónde lo expulsa? ¿El cálculo? ¿A dónde lo expulsa? Al colédoco, ¿Del colédoco a dónde? ¿Dónde termina el colédoco? Al duodeno. ¿Y lo va a botar por dónde? Por la orina, me van a decir ahorita. Ya, hola. Vamos. ¿En serio? Ante todos los tipos de dolor que ustedes tienen, un paciente con dolor, ¿dónde le dolía? En epigastrio, hipocondrio. Tipo. La hipocondrio. Tipo cólico. Ya, antecedente. Primera vez. ¿Primera vez que le venía este dolor? Así de fuerte. ¿Ah? Anteriormente ya le dolía. Ya había venido de la segunda vez. Ya tiene antecedentes. Sí. Entonces, ahí relacionamos nosotros cómo funciona la vesícula y qué es la vesícula. Es un órgano blanco. ¿Qué es la vesícula, Jennifer? ¿Ah? Es el desarrollo de la... Es parte de la vía biliar, almacena. ¿Cuánto se produce de bilis? ¿Cuánto se produce de bilis? De 500 a 1000 ml. Un litro. Uno 200. Y la vesícula concentra 60 ml. Sí, La de concentra, la 80. prepara. ¿Y qué es la bilis ahí? ¿Qué es? ¿Qué es la bilis? Es un fermento digestivo, igual que las enzimas pancreáticas, que emulsifican las grasas, las dispersan para que las enzimas puedan hacer su efecto y absorberse. Por eso es que al paciente le preguntamos cuando come grasa, frituras, ¿por qué? Porque la colicitoquinina, el vago, produce, al haber estímulos grasos, la contracción de la vesícula, porque esa es su función. Por eso es importante. Usted cuando come chanchito, todas esas cosas, ¿le venía dolor? ¿Ya? ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? No, pues es que con hipótesis diagnóstica, ¿ya? ¿Qué? Un cólico. ¿Y por qué no puede ser una colecistitis aguda? Porque si todavía no tenemos su Y a ver, respóndale a usted. Porque el dolor de la colecistitis es un dolor inflamatorio. Es un dolor continuo, primer elemento. Segundo elemento, no le hemos preguntado qué cosa. Si tiene fiebre o no tiene fiebre. Con eso yo me evalúo
¿no es cierto? El tiempo de evolución del dolor. ¿Cuánto tiene de evolución? Él dice que 2 veces ya había venido. Sí. Probablemente ya eso me apunte para una colecitis. ¿Tuvo fiebre? No tuvo, ¿ya? Entonces, ¿ahí qué hago? Pido mi hemograma, mi glicemia, urea, creatinina, bilirrubina, todo lo que usted quiera. ¿Qué dice el hemograma? El hemograma dice Normal, entonces me sigue sustentando que sea un cólico biliar. ¿Qué dice la ecografía? ¿Pero por qué? ¿Qué dice la ecografía en un cólico biliar, en una colelitiasis? ¿Y qué dice la ecografía en una colecitis? Mire, ¿ha hecho turno anoche? No. Pero parece como si haya hecho turno. Mire, todo el mandil arrugado, los cabellos despeinados. Lo mismo pasa en la vesícula. Usted ve un presidente bien, todo con corbata y todas esas cuestiones, y ve una vesícula así, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Jennifer, tradúcaselo. ¿Cómo se ve La vesícula en una colelitiasis. Y las paredes, ¿cómo van a estar? Van a estar finas, normales. Pero como hay un proceso inflamatorio, las paredes se van a engrosar. Entonces, ¿qué dice? No me diga colelitiasis, ¿qué dígame? Evalúeme como una vez le dije a Jennifer, y ya lo hizo así. Primero está el hígado. ¿Qué dice el hígado? Ecotectura, vías biliares están normales, intrahepática o no dilatada, y de ahí viene a definir lo demás. Y con ese esquema yo no me voy a olvidar. dice normal de capacidad, tamaño y estructura. Ya, las paredes de la vesícula. ¿Para qué estudiamos anatomía si nos dicen cuánto mide la vesícula? Forma, tamaño, todas esas cuestiones. Nos olvidamos, nos volvemos tan insensibles, ¿no es cierto?, al conocimiento, que ya lo estamos. O sea, ya espero llegar a la época esa de pasar visita con robot, porque el robot me va a dar mayor información que ustedes. También dice que las Paredes engrosadas, entonces, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Cuánto es paredes engrosadas? Le ha explicado Diego de cuánto mide la pared de la vesícula normal. De 2 por millón. ¿Y cuánto miden estas? Señora, usted. ¿Ya? Y a la 4. Ya. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico médico? Probablemente, digamos, ¿no? Por el tiempo, todo, aunque en los laboratorios. Medicina 2 más 2 no son 4, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué dice Diego? Una colelitiasis. Ya. Al límite. Al límite. Tensión engrosada hasta 3.9, pero. Ajá. Ya. Y no hay leucocitos. ¿No hay dolor? No hay fiebre. No hay dolor. Entonces lo preparamos que. ¿Cuándo ingresó él? Ayer. O sea, él debería estar con todo su preoperatorio listo. Subió a sala. No. ¿Ah? Estaría una ecografía informada, porque es la de emergencia. Ya, perfecto. Ya tiene el hemograma, Sí. bilirrubina, transaminasa, fosfatasa, todo su preoperatorio. ¿Tiene electrocardiograma? Sí, estoy ahí y la biología de Ya. O sea, mañana tiene que estar listo, Lili. Porque si no, mire, está alto aquí para que se bajen por aquí. ¿Ya? Por eso Hitler era. ¿No es, Diego? Si haya vivido Hitler, puro genio hayamos sido los médicos. Buen día, don José. ¿Cómo le va? Ya está bien, nos alegra. A ver, ¿qué pasó con don José? El paciente José, de 42 años de edad, ingresa por consulta externa por una cirugía programada con el doctor Cabrera. Está en su segundo día postquirúrgico de una colecistectomía laparoscópica parcial por colecistitis aguda litiásica, milice tipo 2 y una vesícula ectópica. A ver. Varias observaciones. Para empezar, segundo día, no creo. Y simple, Jennifer, a ver, piensa. ¿Por qué segundo día no creo?
Ah, bien. ¿Por qué cree que yo pensé eso? Porque el doctor Cabrera no opera sábado, opera el viernes, y ahí lo han operado el viernes. Sábado, domingo, lunes, tercer día, ¿no es cierto? Entonces, es una colecistitis. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones? Y vamos a llegar a lo que usted dice. ¿Ya? Aguda de una colelitiasis. Tenemos la colecistitis, la coledotritiasis, la pancreatitis. Cólico biliar. Ya. Listo. Crónicas. Puede perforación de la vesícula. Esa es parte de la evolución de la colecistitis aguda, igual que en la apendicitis edematosa, inflamatoria, perforativa, gangrenada, todo. Eso es parte de la evolución. Se deja entender, ¿no es cierto? Se deja entender. Crónica. Él tiene su novia allá en el Alto, es crónico ese amor, no es agudo. 5 años que está allá con ella. ¿No ve, Diego? ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué puede haber en la vesícula que tenga una complicación crónica? Fístulas. ¿Pero qué tipo de fístulas? ¿Qué quiere decir? Que esa inflamación crónica de la vesícula, ¿no es cierto?, se apoya sobre estructuras vecinas, esos estados inflamatorios. ¿Y cuáles son las estructuras vecinas que tenemos cerca de la vesícula? Usted, ya, una las vías biliares, la otra, el duodeno, algo que está cerquita del duodeno, el ángulo hepático del colon, ¿no es cierto? Entonces, esos procesos inflamatorios van a tratar de buscar una vía natural para expulsar eso, van formando adherencia y se va prendiendo, si ustedes quieren, la vesícula a esas estructuras. ¿A eso se llama? No, ¿se llama qué cosa? Fístula. De la vesícula al tubo digestivo. ¿Qué nombre le pondría a usted a esa fístula? Colecisto. ¿Ah? Si es ya, más específico ya está bien. Ya son fístulas biliodigestivas. Colecisto duodenal, colecisto colónica, ¿no es cierto? Y si se va y se fistuliza a la vía biliar, ¿qué nombre le pondría? Bilio biliares, porque es entre biobiliares, colecisto coledociano. Entonces, cuando el cálculo se impacta en el fondo, en el cístico, y se apoya a la vía biliar, a eso que le mostramos el colédoco, se va uniendo eso a la vía biliar. Y se va metiendo el cálculo a la vía biliar principal de la vesícula. A eso se llama mirisis. ¿No es cierto? ¿Me dejo entender? Entonces, mirisis grado 1, grado 2, grado 3, parto de mirisis. Muchas veces el cálculo de la vesícula ¡plum!, se queda en la vía biliar principal en el colega. Ahora, ¿qué dice? Y yo aquí lo que los correteo a los colegas es que dice fístula de mirisis. ¿Y qué tratamiento le hicieron? ¿Ya? Eso es una adherencia. Entonces, inclusive le he grabado un video que me tocó el otro día, una cirugía. Ya, aquí vengan a mirar. Vengan a mirar. ¿Qué es eso? Eso es el duodeno. ¿Y eso que está prendido allá qué es?
Eso de allá, esto es el hígado. Eso de ahí, ¿qué es? Eso es la vesícula. Y el duodeno está prendido ahí. Entonces es una fístula duodenal, bilio-digestiva. ¿Ya? Entonces aquí muestro yo el estómago, el duodeno, ¿ya? El estómago, ¿ya? Entonces el duodeno se ha metido ahí a la vesícula. Y aquí viene el estómago. Entonces no se hace nada, se deja ahí. ¿Ya? Entonces, ¿entendieron? ¿Por qué? Porque la naturaleza está haciendo su trabajo. Y muchas veces ese cálculo se cae al duodeno y se produce lo que se conoce con el nombre de hilio biliar. ¿Qué es el hilio biliar? ¿Ve? ¿Qué es el hilio biliar? Ese cálculo es una pepa y se va por el intestino delgado. ¿Y hasta dónde tiene que pasar? Ahí se va a arrancar. ¿Y qué va a producir? Un abdomen agudo obstructivo, ¿no es cierto? Y a eso se llama hilio biliar. ¿Ok, Diego? Entonces, ¿qué dice el protocolo de él? Vamos a ver si es lo que hemos aprendido y vamos a hablar con ese profesor. ¿Lo vieron a Panizano cuando vino? Al 25, al gaucho. Es que vino a hablar de hernia. ¿Cómo no van a entrar? Oiga, ese tipo es un maestro. Ahorita está en Estados Unidos, está de Alemania a dar cursos. ¿Y sabe qué dice él? Cuando le preguntó Nilo, o sea, porque son tantos, ¿ya? O sea, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Esto lo que le he dicho yo es la evidencia científica. Ahora, ¿qué dice? Vamos a hacer como parmesanos, no lo digo yo, dice la evidencia. ¿Qué dice ahí lo que uno puede, a ver? Describe como una vesícula aumentada de tamaño, con múltiples adherencias. Ya no es mirici, porque los mirici, la vesícula, ¿cómo se hace? Así chiquitita, esclerotrófico, se va, ¿ya? Si es una vesícula aumentada de tamaño, ¿ya? Se observan múltiples adherencias a nivel del cuerpo e infundíbulo. Se realiza la liberación, se realiza el lavado de la vesícula con salida de... Hicieron una colecistectomía parcial. Sí. Ya. Vale. Listo. Ok, está con drenaje. Solo sale cuando siento pasar. Sí, de todas maneras dejémoslo porque han hecho una colecistectomía parcial, démosle dieta, que coma. ¿Con qué dieta está? Ayer ya me trajeron sopa de pollo. Sí, científica es una cosa y eso acostúmbrense a decir. Los médicos nos estamos acostumbrando a mirar mucho de no hay nada. Ustedes no ven lo que vean en la mañana. O Diego, o miento. ¿Ah? O miento. ¿Ya? Sí, es que ¿sabe qué? Es lo que le dije hace rato. Si uno no sabe, o sea, no es pecado, nadie lo va a condenar. Cuando ustedes salgan afuera, cuando estén con profesores, con maestros, él dice, hasta ahí lo dice, mira, no sé. Viene un presidente y dice, profesor, ¿sabe qué? Él le dice, qué interesante, a ver, revisemos. No lo sabía, pero aquí estamos con el ego allá, solamente nosotros lo sabemos. Y eso es malo, eso es malo. No aceptar sus limitaciones de uno. Don Víctor Hugo, ¿qué pasó, Lili? Víctor Hugo llegó de 47 años, llegó el día de ayer, ingresó el día de ayer con 4 clínicos dolores de tipo cólico, que se irradiaba el hipopolio derecho, acompañado de náuseas
qué se van directamente? No nos volvamos mecánicos. Está bien, el dolor me lo interpretó muy bien. ¿Qué otros fenómenos más tenía el paciente? O sea, refería fiebre. El dolor, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo estaba dolorido usted? Unas 3 horas. ¿Ya? Y se torcía. ¿Es primera vez que le viene esto? Y usted antes la comidita, todo normal, no le venía. Y ahora alguna comida le provocó el dolor. Comió un pollo arrudo. Pero antes comía pollo arrudo, no le tocaba nada. Listo. Entonces ahí viene mi actividad. ¿Hemograma? Salió su blanco de 14.000 Ya. y tenía su bilirrubina directa 0.16. Estaba normal, ya. Lo siguiente es hacerle la ecografía. Nosotros hemos querido, yo lo traje al presidente del Colegio Médico de España y los traje aquí para que todos los médicos generales ya puedan hacer cursos de ecografía. Casi me matan los imagenólogos, ¿ya? Y el tipo le dijo, ¿saben qué? Me dice, Erwin, no te preocupes. En España me quisieron mandar al Tribunal de Ética. Hoy en España tenemos más de 7.000 médicos graduados, ya con este curso que yo lo implementé, y las ecografías las hacen mejor. No que, ¿cuál es el tema? Pero esa idiosincrasia de boliviano. Aprenden a hacer ecografía y ponen su consultorio. Médico ecografista, no son médicos ecografistas. O sea, ¿el electro lo sabe hacer usted? Le ponen, ¿no es? ¿Lo interpreta? ¿Es cardióloga? No es. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que el médico pueda hacer la interpretación y cuando se prepara va a haber cálculo, va a haber aneurisma, va a haber una serie de cosas y el sistema se va a alivianar. ¿Ya? Eso es lo que se está promoviendo ahora. Y me parece bien lo que están haciendo en la emergencia. ¿Qué dice en la emergencia? Y debería ser parte de la historia clínica, pero no que el médico que hace ahí saque y ponga su consultorio. Eso es ejercicio ilegal de la especialidad. ¿Qué dice la ecografía? Una vesícula aumentada de tamaño, con paredes engrosadas de 3.1 milímetros, presencia de múltiples imágenes móviles, litiásicas, que miden 3 a 13 milímetros. Y esto lo hemos implementado nosotros, ¿sabe por qué? Porque antes hacían un informe, decía, ecografía no informada hecha por... No le dije, háganlo dentro de la historia clínica, porque ahí no vamos a tener ningún problema. Es parte, ya el especialista que venga con mayor detalle y le haga la ecografía, pero ya tenemos una orientación diagnóstica. Es como una radiografía, digamos, el electro. Entonces, es bueno hacer estos cursos, pero aquí la gente es muy, muy cerrada. Listo, ¿qué estamos esperando en él? Bueno, ya sabe don Víctor Hugo, ya sabe que tiene calculitos ahí y eso es el único tratamiento es operarlo, pero para operarlo tenemos que hacer una serie de estudios, ¿ya? Y planificar su cirugía, ¿ok? Listo, vamos, sigamos.